Gracias a Dios. Estamos aquí, ¿verdad? Nuevamente para poder meditar la palabra juntos. Y también los hermanos que están en la transmisión son bienvenidos. Gracias por unirse al cuerpo del Señor. Somos un cuerpo, todos juntos, ¿verdad? Un cuerpo en el Señor. Y bueno, hoy creo que todos vieron el título, ¿no? Una carta de amor. ¿Cuántos han recibido cartas? ¿Alguien ha recibido cartas? ¿Verdad? Bueno, cuando era joven, ya hace mucho, se acostumbraba a cartearse, ¿no? Entre familia o novios, y nos carteábamos. Yo llegué a recibir una carta de mi esposo. Es bonito porque en esa carta, implantan, se dice así, su pensamiento de la otra persona, ¿no? Su sentir que tiene hacia la otra persona. Y es bonito. Hoy en la tarde o a mediodía dije, voy a leer las cartas que yo he recibido. Y encontré ahí una carta de mi hijo, una carta muy bonita, pidiendo, él ya iba en la universidad, o sea que no tiene mucho, y era una carta dirigida a mí y a mi esposo, y decía, para papá y mamá. Y decía, plantaba su sentir de parte de él hacia mí, ¿no? Cómo soy yo, agradeciendo, pidiendo perdón y así, ¿no? Y hacia mi esposo de la misma manera. Me llamó la atención, con permiso de Naún, me llamó la atención cuando le dice a su papá, perdóname porque te he reprochado porque dejaste tu trabajo. Pero ahora entiendo, decía, que lo hiciste por amor a Dios. Y cuando yo sea maduro, quiero ser como tú. Me llamó la atención eso, me gustó mucho. Y así son las cartas, ¿verdad? Implantamos nuestros sentimientos en las cartas. Y es hermoso, yo lo leí varias veces. Pero también nosotros ahora vamos a ver en el libro de Jeremías, capítulo 29, una carta que Dios envía a los desterrados, a aquellos que están sufriendo, que están padeciendo, que no encuentran el hilo, el sentir de la vida. ¿Cómo es posible que ese pueblo que tenía un territorio, tenía familias, ahora ya no lo tienen? Está en una nación donde ellos no conocen, donde son mencionados como los cautivos, y así lo menciona en Daniel, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que Dios se interesa en ese pueblo de Israel, enviándoles una carta. ¿Oramos? Amado Dios, en esta hora te damos gracias por este momento que nos das de poder presentarnos ante ti, Padre. Gracias, Señor, porque nos enseñas cada día, Señor, cómo podemos tener una relación contigo, una intimidad contigo, Padre. Señor, en esta hora, Señor, ruego que esta palabra pueda dar fruto, Padre, y que no sea palabra de hombre, Señor, sino sea palabra tuya. Quita de mi mente y de mi corazón, Espíritu Santo, si por algún motivo quisiera dar palabra humana, solamente pueda reflejar tu palabra, Señor, dar tu palabra, Padre, una palabra de edificación. Me pongo en tus manos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, y prepara los corazones que recibirán esta palabra. Amén. Bueno, no leí el pasaje porque el pastor Joel ya lo leyó, en el capítulo 29, verso 10 al 13. No lo vamos a leer, lo vamos a leer después, porque también sí está un poquito largo el tema. Quise ir cortando, pero no pude. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra. Vamos a leer capítulo 29, verso 1. Dice, estas son las palabras de la carta
de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. ¿Hacia quién es dirigida la carta? Dice, a los cautivos, ¿verdad? Esta carta está dirigida a los cautivos. ¿A quiénes? A los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que había sido llevado cautivo. Esta carta está dirigida para estos israelitas que estaban en cautividad. Dice en el verso 3, y por mano de Elasa, hijo de Safán, de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Bueno, dice aquí que esta carta fue enviado por los embajadores que Sedequías estaba enviando a Nabucodonosor. Entonces podemos ver que Jeremías tenía como que una relación, ¿no?, con estos embajadores, porque si nos damos cuenta en el capítulo 26, verso 24, dice así, pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías, para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlos. Cuando Jeremías profetiza que el pueblo va a ser llevado por 70 años, no les agrada, y entonces quieren tomar su vida, ¿no? Quieren matarlo. Pero entonces dice que este Ahicam estaba con Jeremías, estaba a favor de Jeremías, estaba en defensa de Jeremías. Entonces había una amistad, ¿verdad? Por eso, ¿qué hace Jeremías? Posiblemente era el hermano, ¿no? Porque aquí dice, por mano de Elasa, hijo de Safán. Y en este capítulo dice que Ahicam era hijo de Safán. Posiblemente eran hermanos, ¿no? Pero entonces había una intimidad, ¿no?, como compañeros, ¿sí? Entonces dice que Jeremías envía la carta con estos embajadores. ¿A quiénes? A aquellos hermanos, a aquellos judíos que estaban en cautividad. ¿Qué contenido tenía la carta? Y realmente aquí la Biblia nos está aclarando quién envía la carta. Así ha dicho Jehová. Entonces, ¿quién envía la carta? Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. El contenido de la carta era esto, hermanos: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Es un mandato de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Cásense. Constrúyanse una casa. Siembren y coman de su cultivo. Multiplíquense, dice Dios. Este pasaje, hermanos, lo quise relacionar con Daniel. ¿Por qué? Porque a veces nada más nos quedamos en esto, ¿verdad? Este pueblo va a estar allá en aquel lugar, pero Dios le manda a que construya casa, a que se multiplique, a que haga su vida normal, ¿sí? Pero ¿cómo debía ser la vida a pesar de que iban a estar allá en aquel pueblo? ¿Cómo tenían que vivir este pueblo? Mire, vamos a Daniel capítulo 1. Vamos a ir a Daniel, vamos a estar viendo varios versos de Daniel. Daniel capítulo 1. Mire, en el capítulo 1 va a estar hablando de que el rey Nabucodonosor envía a su siervo
que busque personas, a los jefes de los eunucos, que busque personas que sean, que no tengan tache, que sean inteligentes, ¿no? Que vengan de una familia de nobles. Ajá. Y que busque este tipo de personas y que les enseñe el idioma y para que ellos puedan trabajar en el palacio, ¿no? Para que puedan estar ahí al servicio del rey. Pero Daniel hace esto en el verso 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Posiblemente esta propuesta que hace Daniel pueda ser porque no quería quebrantar la ley de Dios. En el capítulo 11 de Levítico nos habla de que el pueblo de Israel había prohibición, ¿no? No podían comer cualquier carne. Podría ser por eso. Pero algo que podemos notar aquí es que Daniel es fiel a Dios. Estando en cautividad, es fiel a Dios. Pero ¿qué hace Dios? ¿Dios los mandó a cautividad y él ya se desligó del pueblo? No. Miren el verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios puso gracia en Daniel. Ante esa propuesta, hermano, de verdad, no lo creo lógico el pensamiento de Daniel. ¿Cómo estaban ahí en Babilonia como en cautiverio? Entonces no tenían voz ni voto. Mas sin embargo, él se enfrenta. ¿Y cómo? Propone lo que hay en su corazón. No me voy a contaminar. También había peligro con el jefe de los eunucos. También él estaba en peligro. ¿Por qué? Porque él estaba bajo una autoridad y el rey había dado esa autoridad. Pero él halló gracia. Dios hizo que hallara gracia en Daniel y acepta la propuesta. La propuesta era, mira, no queremos comer comida del rey, pero mira, entonces ponnos a prueba 10 días. Y nosotros nos dan legumbres, verduras, y los otros que coman la comida del rey. Y haces una comparación en 10 días. Y al cabo de 10 días se hizo la comparación. Y dice la Biblia que Daniel y sus amigos eran los más robustos. ¿Sí? ¿Quién había hecho esta obra? Dios. Entonces Dios no los mandó solo al cautiverio. Ahí estaba Dios. Luego en el verso 17 de Daniel dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Qué dice que hizo Dios? Les dio entendimiento, conocimiento, inteligencia. Pero esto lo hizo Dios. ¿Pero en quién? En estos varones que habían decidido ser fieles a Dios aún en cautiverio. Entonces no era solamente que Dios dijo, vayan a Babilonia y multiplíquense, hagan casa, construyan casa, hagan su cultivo y coman de ello. No era solo esto, sino que Dios seguía reinando a ese pueblo. Dios seguía sobre de ellos. Y aquellos que querían estar bajo ese gobierno, Dios estaba con ellos. Pero había algo más, otro propósito que Dios los envió ahí a Babilonia. Mire en el capítulo 2. En el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño. Y este sueño se tiene que interpretar. Pero entonces no hay quien lo interprete. Y en el verso 27, mire a Daniel.
Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Quién lo ha hecho conocer este sueño misterioso? Dios. Nadie puede hacerlo, pero hay un Dios, dice Daniel. ¿Qué está haciendo Daniel? Presentando a su Dios, a este rey idólatra, a este rey que se creía un Dios, le está presentando a un Dios que sí revela los misterios. Dice en el 30, miren la actitud de Daniel. Por eso le digo, no era solamente que se iban a multiplicar, sino vivir bajo ese gobierno, reflejando esa imagen de Cristo, esa imagen de Dios. Miren lo que dice en el 30, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Con humildad, dice Daniel, no porque en mí haya más sabiduría, se me ha revelado, sino hay un propósito para que tú conozcas los misterios del Señor, para que tú conozcas lo que hay en tu corazón. Y nos vamos a saltar hasta el verso 47. Mire la confesión que va a hacer el rey. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Este es el propósito de Dios. Hermano, nosotros estamos viviendo en un Babilonia. De verdad, este mundo es un Babilonia. Con cómo vive, con cada ideología que sacan, cada pensamientos erróneos que nosotros decimos, ¿cómo puede caber eso en un pensamiento? Pero estamos viviendo aquí. ¿Pero qué nos corresponde hacer? Reflejar la imagen de Dios, mostrar quién es Dios. Y que esas personas lleguen a confesar verdaderamente, este es el Dios de dioses. Este Señor de los poderosos, de los reyes. Este es Dios. Pero ¿a quién le corresponde que revelemos quién es el Dios? A nosotros, hermanos. Mire en el capítulo 3, también en el horno de fuego, son llevados los 3 amigos de Daniel. ¿Por qué? Porque no se quisieron postrarse ante una escultura, ¿no? Ante una estatua que adoraban los babilónicos. Entonces hay oposición. En el verso 8 dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y le dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vives. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Y llegan y lo acusan a los amigos de Daniel. ¿Y qué pasa? El rey manda a llamar a Sadrac, Mesac y Abednego. Y les hace una propuesta. Miren el 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos?, le dice al rey,
para que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os prostréis y os adoréis la estatua que he hecho. ¿Están dispuestos? Les da una propuesta, ¿verdad? Y es una propuesta muy llamativa. Es una tentación. Porque hay una amenaza, mire más adelante. Porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mire qué orgulloso este rey. Para él es lo máximo, ¿no? No hay Dios fuera de él. Hay orgullo en su corazón. ¿Qué Dios los puede librar? Dice, adórenme. Adoren a la imagen y se les será perdonado. O sea, hay una propuesta. ¿No les recuerda algo esto? A Mateo, ¿verdad? Mateo capítulo 4. ¿Qué hace Satanás? ¿Qué le dice a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. De la misma manera, aquí el rey le está proponiendo a aquellos que aman al Señor: haz esto y van a vivir. Pero ¿cómo es la contestación de Sadrac, Mesac y Abednego? Dice, Sadrac, Mesac y Abednego, dice el 16, respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. ¿Se da cuenta, hermanos? La actitud de estos varones, la fe, la confianza que tienen en su Dios. No es necesario que te respondamos. Dice en el 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Qué era lo que el rey había dicho? Que Dios los puede librar. Y estos jóvenes dicen, hay un Dios que puede hacerlo. Hay un Dios que lo puede hacer. Pero, miren el 18, y si no, o sea, si ese Dios que tenemos, que adoramos, no lo quiere hacer, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más que lo acostumbrado. Miren las luchas que tenían, hermanos. El pueblo que había sido transportado para Babilonia tenía luchas. ¿Luchas? ¿Qué tipo de luchas? De dejar a Dios, de servir, de acomodarse al estilo de vida de ese lugar a donde llegaron. Había esa lucha. Pero estos varones se pararon con valentía. Hay un Dios que nos puede salvar. Hay un Dios que es más poderoso que tú. Pero si Él no quiere salvarnos, de todas formas no vamos a adorar a esa imagen. Estaban dispuestos a dar hasta la vida. Y esto fue testimonio para este rey. Entonces vemos que vivir una vida normal que estaba dando Dios en ese lugar, no era solamente vivir, hacer hijos, vivir, comer, vivir y hacer casas. No era solo eso, sino vivir bajo esa autoridad de ese rey, porque ese rey también se fue con ellos. También estaba allá gobernando a su pueblo. Mire la confesión que hace Nabucodonosor. Dice en el 28,
Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que no es su Dios. ¿Qué está haciendo aquí el rey? Reconociendo la fidelidad de estos varones. Esto era el fin, hermanos. Que ellos llegaran a Babilonia, que llegaran a conocer quién es Dios. Seguramente el pensamiento de Nabucodonosor era: no hay un Dios más grande que yo. ¿Por qué pensaba esto? Porque para aquel entonces los dioses, había guerras de dioses. Y como los israelitas habían sido llevados a Babilonia en cautiverio, él se creía el más poderoso, que había derrotado al Dios de los israelitas. Pero aquí está reconociendo quién es ese Dios. Ahora, en la locura, en el capítulo 4, habla de la locura de Nabucodonosor. Pero él mismo hace su escrito. Así fue, dice. Pero nada más vamos a leer cómo termina su historia, cómo termina declarando quién es ese Dios. Dice en el 37 del capítulo 4. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Había reconocido Nabucodonosor quién era Dios? Sí. ¿Por qué? Por el testimonio de aquellos varones. Habían presentado quién es Dios. En el capítulo 6 nos va a hablar también cuando Daniel. Esto sí quiero que lo leamos porque vemos la vida de Daniel. ¿Cómo era la vida de Daniel estando en aquel lugar, en Babilonia? Dice en el verso 3, vamos a leer: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Quién estaba en Daniel? Dios, el Espíritu Santo estaba en Daniel. Por eso podía vivir esa vida, hermanos. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿podemos vivir una vida cristiana en medio de este mundo? Lo podemos hacer. Dice que había un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Él era fiel a quién? A su rey, en los trabajos que el rey le puso. Querían acusarle de algo, no pudieron, porque él era, ¿cómo era? Fiel. Fiel era a su trabajo, a su rey, aquel que lo había llevado cautivo. Estaba siendo fiel. Entonces no encontraban motivo para acusarle. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vives. Bueno, y le proponen, ¿no? Lo vamos a leer. Y todos los gobernadores del rey y registrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y que confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Cualquiera que se incline a cualquier otro dios, fuera del rey, ¿sí? Entonces sea echado en el foso de los leones.
Y el rey confirma el edicto, dice, está bien, es correcto. Entonces en el verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa abierta, las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Pareciera que Daniel está mostrando rebeldía, ¿verdad? Pero no, aquí nos está diciendo que él solía hacerlo. Él se arrodillaba 3 veces al día, orando a Dios. Él solía hacer esto. ¿Qué significa esto, hermanos? Que él tenía una relación con Dios, que él tenía comunión con su Dios. Entonces de esta manera lo acusan. Entonces dice, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Lo llevan ante el rey y mira cómo se refieren estos en el verso 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, el que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respetan a ti, oh rey, ni ataca el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Estaban al tanto, ¿verdad? Viendo qué hacía, qué no hacía. ¿Por qué? Porque le tenían envidia. Porque el rey lo amaba. ¿Y por qué lo amaba? Porque era fiel. Pero entonces el rey se siente triste por esta situación, porque quiere evitar que sea echado al foso de los leones. Pero le dicen, no, rey, ningún rey, dice, puede hacer esto. Si ya hizo el edicto, no lo puede abrogar. No lo puedes hacer. Entonces, Daniel es llevado al foso de los leones. Dice aquí que el rey no durmió, no comió, estaba triste. Pero en el verso 26, luego lo llega a buscar y le dice, ¿Tu Dios te ha salvado? Y Daniel dice, sí, Dios vino y cerró la boca del león y no me comieron, ¿no? Cerró la boca de los leones y no me pudieron comer. Porque Dios me encontró inocente, pero también soy inocente delante de ti, rey. Y mire la actitud del rey al terminar en el verso 26. Dice el rey, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Ven la confesión que hace este rey? Reconociendo quién es ese Dios. Es ese Dios que tiene un reino eterno. Es un Dios viviente. Está reconociendo esto el rey. Pero, ¿por qué reconoció esto? ¿A causa de qué? De ver la vida de aquellos cautivos. Nosotros, hermanos, estamos viviendo, volvamos a Jeremías, Jeremías 29. Vivimos también en este mundo, ¿verdad? En medio de adversidades, situaciones difíciles, los jóvenes cada día se enfrentan con situaciones difíciles y ellos tienen que decidir exaltar a Dios o caer. Y cada día los padres oramos por ellos, para que ellos permanezcan firmes, porque están en medio de este mundo. Pero, ¿qué dice Dios? Que Él está en medio, es lo que vimos, ¿no? Dios está
con Daniel. Dios está con los amigos de Daniel. Dios está respaldando a sus hijos. Ahora Dios les está mandando esa carta. Multiplíquense, hagan su siembra, coman, hagan casa. Dios les está diciendo esto. Pero en este punto es lo que vimos, hermanos. No es solo eso. Vivan bajo mi gobierno porque yo voy con ustedes. Tienen que marcar la diferencia y hacer que otros vengan al conocimiento de Dios a través de cada vida de ustedes. Eso es lo que nos está revelando este verso, esta carta que está enviando Dios. En el verso 10 dice: porque así dijo Jehová, en el capítulo 29, verso 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Se da cuenta lo que está diciendo esta carta, hermanos? Está prometiendo Dios un regreso del pueblo de Israel en primera instancia. 70 años van a estar en cautiverio, pero van a regresar. Yo los voy a regresar. Yo los envié para allá, pero yo los voy a regresar. Pero este pueblo, aquí Dios está diciendo que este pueblo lo va a buscar de todo corazón. Y lo que Dios tiene en su pensamiento no es pensamiento de mal, sino de bien, sino de paz. Dios está haciendo esta confesión porque si seguimos leyendo, hermanos, en el verso 19, le regresamos en esos versos, pero en el verso 15, verso 16, pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David. En este tiempo, ¿quién era el rey que estaba todavía ahí? El rey Sedequías, aún estaba en Jerusalén. Entonces Dios dice, pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de malos no se pueden comer. ¿Qué está diciendo Dios a su pueblo que está allá en cautiverio? ¿Qué pensamiento tenía el pueblo? Aquellos están bien, se quedaron en su tierra. El rey todavía está ahí en el trono de David. Ellos están ahí en su casa, en su territorio, con su familia. ¿Qué de nosotros? Pero Dios, conociendo el corazón, manda la carta diciendo, ustedes tienen esperanza. Ellos son como higos malos, que de malos no se pueden comer, pero ustedes tienen una esperanza, que los voy a hacer volver a Babilonia. Pero Dios aquí, hermanos, está diciendo que ese corazón, que a Él lo van a buscar con un corazón sincero, ¿no? Me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero el pueblo hizo esto cuando regresó. Nosotros sabemos la historia. ¿El pueblo hizo esto, hermanos? No hizo esto. Entonces, mire, vamos a Malaquías. Solamente vamos a leer unos versos. Sí, nada más unos versos. Dice capítulo 1, verso 6. Dice, el hijo honra al padre. Es lo que Dios está hablando, ¿eh? El hijo honra al padre
y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Mira el pensamiento que tenía. Este pueblo ya había regresado de Babilonia, ya había hecho su vida en Jerusalén. Después del cautiverio, ¿cómo están viviendo? Dice en el verso 12, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que sus alimentos es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o lo cojo, o lo enfermo, y lo presentaste en ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Entonces, ¿cómo Dios está haciendo esta promesa? Dice que el pueblo va a regresar y que va a servir a Dios de todo corazón, va a buscar a Dios de todo corazón. En primera instancia, Dios cumplió, regresó a su pueblo. Él dijo que lo regresaría y lo regresa. Recordemos a Daniel, capítulo 9. Daniel va a las escrituras y ve que Jeremías había dicho, había profetizado que por 70 años iban a estar en cautiverio. ¿Y qué hace Daniel? Se acerca a Dios, adora a Dios. Cuando tenga tiempo en casa, lea capítulo 9. Adora a Dios y se presenta a Dios diciéndole, esos 70 años se están cumpliendo. Estamos aquí reconociendo nuestro pecado. Y no quiero que nos vuelvas por nuestra justicia, sino vuélvenos por tu justicia, por tu misericordia. Vuélvenos, dice Daniel en su oración. Recuerda las palabras de Jeremías estando en Babilonia. Pero esto, hermanos, que les acabo de decir, de que lo buscarían de todo corazón, ¿con quién se cumple? Con la venida del Mesías. Y esta visión también lo tuvo Daniel. Y vamos a Daniel, capítulo 7. Es algo muy hermoso, hermanos. Mire, Daniel, capítulo 7, verso 13. Esta es una visión que tuvo Daniel. ¿De quién? Del Mesías. Dice en el 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel está viendo a Jesús tomando el trono después de venir a hacerse hombre. Daniel lo está viendo. Y esto lo podemos comprobar en Hechos capítulo 1. Después que Jesús resucita, se queda por 40 días con sus discípulos. ¿Y qué hacía? Dice que les enseñaba las cosas acerca del reino, ¿no? Les daba esa enseñanza acerca del reino. No desviaba para otra cosa, solo hablaba del reino. Pero entonces, cuando Él les dice que se esperen ahí, porque van a recibir la promesa del Espíritu Santo, entonces Jesús dice en el verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Esta nube que dice aquí la Biblia está representando la gloria de Dios. Jesús con su gloria desaparece en los ojos de los discípulos. Y dice en el 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hay una promesa para nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Jesús volverá, dice aquí. Esto, hermanos, lo estaba viendo Daniel. Y Daniel no lo puede entender. Vamos a Daniel. Daniel no puede entenderlo. Daniel capítulo 12. No lo puede entender esto. ¿Por qué? Porque para Daniel iba a pasar todavía esto. Pero para los discípulos o para nosotros, este hecho ya fue, ¿verdad? Nosotros tenemos un poco más de entendimiento. Pero Daniel no podía entender esto. Y mire lo que dice en el capítulo 12, verso 8. Y yo oí, dice Daniel, y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? No entendía Daniel. ¿Cuál será el fin de todo esto que me estás revelando? Y dice en el verso 10. En el 9. Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos, hermanos? Aquellos que han sido limpios, aquellos que han sido purificados. Tú y yo, hermanos. Tú y yo. Con la sangre de Cristo fuimos limpiados. Y ahora podemos entender ese plan de salvación. Esa promesa que le hace a los discípulos. Que ven hacia el cielo. Ese mismo Jesús que lo vieron ir, ese mismo Jesús regresará. Así como lo vieron ir, regresará. Es una promesa. ¿Y Dios cumple o no cumple? Vemos que sí cumplió, regresando a Israel de Babilonia. Y ahora nos hace esta promesa. Hermanos, me fascina el último verso. Dice: y tú irás, verso 13, y tú irás hasta el fin, le dice a Daniel, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Vale la pena la lucha, hermanos? Vale la pena. Tú recibirás tu heredad hasta el fin de los días. No sé si lo veremos venir, o no sé si nosotros estaremos dormidos, ya estemos con su pueblo que ya partió. No lo sé. Pero de que Él vendrá, vendrá. Y recibiremos nuestra heredad. Esta es la promesa. Y esta es la carta de amor que Dios nos dejó. Esta carta de amor es la que anuncia esa promesa, hermanos. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo que tenemos que ser viviendo en ese mundo lleno de pecado, de maldad? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que hacer que los otros se acerquen a Dios? Viviendo una vida íntegra, una vida de fe, una vida como estos que quisieron aún entregar, reconoció Nabucodonosor, estos entregaron aún hasta su vida por su Dios. Esto es lo que Dios está pidiendo, hermanos. Ahora tenemos nuestra carta de amor. ¿Cuántas veces lo abrimos? Yo les dije al principio, yo leía la carta de mi hijo.
Y lo leí una vez. Había letras que no se entendía. Lo volví a leer y traté de entenderla. Lo relacionaba con lo que seguía. Quiere decir esto. Y ahí lo iba leyendo la carta. Y lo leí, creo que 3 veces. Me agradó a mis oídos esa carta. Dios ahora dejó esta carta. Y ahí trae esperanza para que recibas tu herencia. Y aunque muchas cosas no entendemos, como Daniel, muchas cosas no entendía, pero le dijo Dios que él recibiría su herencia, que él reposaría y llegaría a recibir su herencia. Hermanos, esta palabra, creo que el Señor estuvo tratando conmigo primero, fue de bendición. Espero que esta palabra también sea de bendición para ustedes. No, estemos en esa esperanza en medio de la circunstancia, en medio de la tribulación. Dios dejó esta carta de amor para que no nos desviemos y cumplamos con ese propósito. ¿Oramos? Amado Dios, en esta hora queremos agradecerte, Padre, por esta carta de amor que has dejado, porque tu amor es infinito, tu amor es grande, Padre, porque a pesar, Señor, que somos muchas veces rebeldes, muchas veces no te sabemos escuchar, ahí estás tú, Padre, guiando nuestro camino, nuestros pensamientos, sosteniéndonos en tus manos, Padre, llenándonos de tu gracia. Gracias, Padre, por esa bendición tan grande, de que nos das esa esperanza, que un día, Señor, recibiremos esa heredad. Y lo creemos, Padre, porque vemos una palabra, esta carta que has dejado, Señor, lo vemos llena de cumplimiento, de que tú hablas y cumples. Y por eso lo creemos, Señor. Y creemos, Padre eterno, que también nos irás transformando a nuestras vidas para que lleguemos a la perfección de ese varón perfecto que tú quieres que reflejemos, Señor. Padre, muchas gracias. En tus manos nos depositamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.